un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La falsificación de Orson Welles. El pasado septiembre se cumplió otro aniversario de uno de los eventos cinéfilos más importantes del siglo XX, el estreno en el Festival de Cine de Nueva York de la última película de Orson Welles llamada F for Fake. También conocida como F por falso, verdades o mentiras, hoax o un simple signo de interrogación. F for Fake ya era legendaria a esas alturas por varias razones. Había sido mostrada en el Festival de Cannes de ese año y las opiniones que habían cruzado el Atlántico hacia Estados Unidos eran, como siempre con Welles, divididas. Orson Welles a esas alturas era el emblema o el guaripola de un cliché inmensamente popular entre los cinéfilos. El director maldito, el rebelde incapaz de doblegarse al sistema, el genio tan innovador que se había ganado para siempre su exilio de Hollywood. Este cliché, como tantos otros, era y es incompleto. Welles intentó volver a trabajar en Hollywood en distintas épocas y formatos desde los años 50 hasta su muerte. De hecho, apareció como actor en filmes tan diversos como Las raíces del cielo, Catch 22 y, desde luego, Transformers, la película. Welcome, Megatron. Otro apunte de rigor. Welles odiaba la figura del cineasta maldito. La asociaba con los artistas pretenciosos al estilo de Antonioni o Romer, dos directores con los que nunca tuvo mucha paciencia. Él se consideraba un artista popular, es decir, alguien que buscaba ante todo conectar con audiencias generales, cosa que había hecho con enorme éxito en el teatro y en la radio en su juventud. Y el segundo apunte de rigor. Más que ser un rebelde incapaz de doblegarse, a las alturas de F for Fake, Welles llevaba décadas donde no había hecho nada más que doblegarse. Primero frente a los productores, luego frente a las circunstancias, y al final frente a la simple mala pata. Que F for Fake ya existiera era una especie de milagro. Confundido y agobiado entre distintos proyectos incompletos y siempre a la caza de pequeños pitutos que le permitieran pagarse la vida, Welles se encontró con un documentalista llamado François Reichenbach. Este director quería que Welles hiciera la narración de un programa televisivo acerca de un famoso falsificador de pintura llamado Elmire de Ory. You name him, he paints them. You'll do your Doofy, Van Dongen, Derain, Brock, Bonnat, Vlaminck. A Welles no le llamó mucho la atención el proyecto, pero le intrigó la figura de Elmire. Como pintor aficionado y asiduo visitante de museos por toda Europa, a Welles le fascinaba el concepto de obra original versus falsificación. ¿Quiénes dictaminaban cuál era la obra que valía la pena o la que debía considerarse la original? Los expertos. Esa casta despreciable que le había arruinado el humor a Welles en distintas épocas y que a principios de los 70 se le había hecho particularmente odiosa luego de uno de los episodios más amargos de su vida. Ese episodio fue la publicación, en febrero de 1971, de un largo texto de la revista New Yorker, firmado por la temible crítica de cine Pauline Kael. La teoría del texto era muy simple. Kael sostenía que el verdadero autor de Ciudadano Kane, la primera película de Orson Welles, era el co-guionista Herman Mankiewicz. ¿El aporte de Welles a esa magna obra del cine clásico? Según la Kael, ese aporte había sido mínimo. Rodeado de experimentados artistas y técnicos de la RKO y siguiendo a la pata de la letra un guión completamente escrito por Mankiewicz, el director debutante se había limitado a obedecer, cumplir las fechas y decir acción. Mank, soy Orson Welles. Seguro que sí.
Creo que debemos hablar. El artículo de Cael fue rebatido por varios especialistas y amigos de Wells, quienes sacaron a relucir no solo sus experiencias personales del rodaje, sino también documentos, memos, contratos y cartas del estudio. Todos los papeles desacreditaban la torpe tesis de Pauline Kael y dejaban en claro el trabajo colaborativo de Wells con Mankiewicz. Pero el daño a la reputación de Wells en 1971 estaba hecho. Tenía sentido, desde su perspectiva, embarcarse en un proyecto que cuestionara la figura de los expertos y que levantara la figura del falsificador como un reflejo torcido del artista. Wells mismo en su juventud había tenido un impresionante roce con la fama planetaria al escribir y producir el radioteatro La Guerra de los Mundos, una ficción artística injustamente denunciada como un engaño al público, como un intento de crear pánico en la población. No queríamos asustar realmente a nadie, diría el responsable años más tarde. Solo queríamos que no cambiaran de estación. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's. Entonces, Wells se asocia con Reichenbach, lo convence de cederle el material que ya tenía filmado con el Mir de Ori y convierte a los dos en personajes de F for Fake. Y aquí tenemos que detenernos un segundo. Reichenbach estaba haciendo un documental sobre el Mir de Ori. F for Fake, de hecho, es catalogado en muchos sitios web como un documental sobre falsificaciones. Sin embargo, al ver la película queda claro que en ella hay muy poco de documental. Hoy día se le llamaría un filme-ensayo, un nombre árido que huele a mucha tesis y muchas cabezas parlantes, y que no le hace justicia a lo alucinante que resulta ver F for Fake incluso hoy día. Si hubiera que describirlo de alguna manera, lo más justo sería llamarlo un collage, una obra pequeña, concisa, pero de enormes y múltiples significados, armada en la sala de montaje a partir de fragmentos. Algunos de ellos filmados por Wells, pero la mayoría robados o rescatados de fuentes tan diversas como clips de noticias, portadas de revistas e incluso una vieja película de ciencia ficción. La pregunta inicial, ¿qué es una obra original y qué es una falsificación?, se extiende a través de tres protagonistas. El primero es, claro, el Mir de Ori, un viejo encantador, cuyo talento para imitar el trazo de los grandes maestros le ha hecho el falsificador de pinturas más famoso de Europa. El segundo es Clifford Irving, un escritor que es entrevistado en su calidad de biógrafo del Mir de Ori. Él es el experto en el Mir, la voz autorizada que desmiente el mito y pone los datos reales en la mesa. De ahí que sea tan extraño, tan wellesiano, que a mitad del rodaje, Wells y Reichenbach se enteren que Irving, el experto en falsificaciones, sea acusado de ser un falsificador. Y quien lo acusa es nada menos que Howard Hughes, el famoso millonario recluso que DiCaprio interpretó en esa mala película de Scorsese. Porque Clifford Irving, por deschavetado que suene, decidió en algún momento inventar una autobiografía falsa de Howard Hughes y venderla como real. Have you tried to be in touch with him since? Have you tried to tell him, Mr. Hughes, come forward and say this? I've said, Howard, speak up. Get, call off the dogs. Una editorial mordió el anzuelo y el escritor recibió un suculento adelanto que tuvo que devolver completo cuando los abogados de Hughes denunciaron el engaño y exigieron que Irving se desdijera en público. Wells, ni corto ni perezoso, integró todo el escándalo al material de su película. Pero el tercer protagonista del filme, el más misterioso, aquel que solo aparece en fotografías, es Pablo Picasso. Y su historia de falsificaciones, de Picassos falsos apareciendo en una galería de París, es tan extraña e insólita que es muy justo que sea la que cierra la película. A diferencia de otros proyectos de Wells que quedaron incompletos como The Deep, o que languidecieron por años como El otro lado del viento, F for Fake fue filmada, producida y editada en muy poco tiempo. La mayoría del esfuerzo, por razones obvias, ocurrió en el proceso de edición. Wells organizó un equipo de 3 mesas de montaje y solía embarcarse en jornadas de trabajo de 15 a 16 horas diarias. ¿Es F for Fake mi mejor trabajo?, decía Wells en entrevistas. No lo sé, pero es aquel donde tuve absoluto control del montaje, en tanto que por fin a estas alturas de mi carrera he entendido que el cine es montaje. Esta historia vertiginosa, este remolino de historias enhebradas y fragmentadas,
tiene un breve remanso de paz. Es una escena donde Wells, con su capa y sombrero, como un fantasma del siglo XVIII, mira a la distancia la catedral de Chartres. No necesitamos expertos para autentificar la grandeza de ese edificio, nos dice Wells. Y luego señala la paradoja que le interesa. Chartres es una de las obras maestras de Occidente y no tiene firma. Now this has been standing here for centuries. The premier work of man, perhaps, in the whole Western world. And it's without a signature. La autoría, el tema central de F for Fake, pierde todo sentido frente a Chartres. Tal vez el nombre de un hombre no signifique tanto al final, remata Wells. Después de todo, ¿cómo se supone que dijo alguna vez Houdini? ¿Qué es un mago, sino un actor pretendiendo ser un mago? Todos soñamos con que nuestros nombres permanezcan de alguna forma en la historia. Todos somos actores, pretendiendo ser la clase de personas que merecen amor, admiración o memoria. Hace unos días, en un perfil de la revista GQ, el veterano director Martin Scorsese hablaba de una sensación que le molestaba. A sus 80 años de edad, veía alrededor y se daba cuenta que la mayoría de las personas que habían sido importantes en su vida, su familia, sus amigos de infancia, sus mentores, todos ellos ya estaban muertos. Así sucede con todo, reflexiona en un momento Scorsese. Toda esa gente estuvo aquí con nosotros un día, hicieron cosas maravillosas y ahora están bajo tierra y sobre ellos crece la hierba. Uno podría pensar que un artista como Scorsese se apresta a morir seguro de su trascendencia. Después de todo, estamos hablando del tipo que hizo Taxi Driver, Toro Salvaje y El Rey de la Comedia en menos de 10 años. Pero a Scorsese nada de eso le importa. Lo que le quita el sueño no es lo que la posteridad va a decir de su obra, sino la sensación de que todo, incluso aquellas personas que nos parecen más vibrantes, terminan disueltas en la nada. Wells estaba hablando de eso frente a la catedral de Chartres. Tenía 60 años en la época del rodaje, y la mayoría de los directores de su generación en Hollywood estaban jubilándose. La idea del retiro y la idea de la muerte deben haber estado en su cabeza por esos tiempos, y de hecho es digno de mencionarse que cuando Wells viaja a Estados Unidos en 1977 a presentar F for Fake en Boston, aprovecha de filmar una conversación con el público. Ese material termina apareciendo brevemente en Film in Othello, un modestísimo trabajo, una película casi de cámara, donde Wells muestra imágenes de su adaptación de Othello y las comenta sentado en su casa. A movie has to have a great opening. It must command attention. Es la vuelta de tuerca al viejo dicho: si la muerte me encuentra, que me pille trabajando. Y así entonces llegamos al corazón de las tinieblas. En 1978, Wells fue contratado para grabar una serie de comerciales para un vino californiano de la empresa Paul Mason. Los comerciales fueron uno de los tantos trabajos mercenarios que el cineasta aceptó en la última década de su vida para financiar proyectos y simplemente para parar la olla. Pero, en algún momento de los 2000, aparecieron tomas descartadas de esos comerciales. Y en al menos una de ellas se puede apreciar a un Orson Welles bastante ebrio, intentando decir sus líneas frente a la cámara. 102, take 2. The French champagne has always been celebrated for its excellence. There is a California champagne by Paul Masson. El chiste era obvio. Este era un viejo gordo y acabado, a quien todo le importaba tan poco que no tenía empacho en embriagarse en mitad de un comercial. Se le puede leer así, como el vergonzoso momento de una estrella privilegiada, sintiéndose tan por encima de su trabajo que ni siquiera se molesta en mantenerse sobria frente a la cámara. Pero la lectura más justa, me parece, es otra. Este es un hombre mayor, ya mayor, genial, culto, viajado, consciente de su lugar en la historia y al mismo tiempo consciente de la precariedad laboral que ha elegido para su vida. Es alguien que trabaja con quien le pague, por los días que sean, vendiendo lo que sea, con tal de juntar un poco de dinero para terminar sus proyectos personales. Es alguien, sobre todo, consciente de saber que se está sobreexplotando a sí mismo. Entonces, como tantos trabajadores explotados,
antes que pretender ser el empleado del mes, bebe en el trabajo. ¿Quién podría culparlo por eso? Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima.